acerca de qué es la antropometría y la ergonomía. Nos vamos a enfocar un poco más hacia la antropometría. Vamos a aprender qué son algunas medidas, para qué se utilizan y cómo es que debemos tomarlas correctamente. También vamos a aprender algo sobre los símbolos mundiales y muchas cosas más. ¿Sabías que la OMS define la fisioterapia como el arte y la ciencia del tratamiento físico por medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, agua, electricidad y masaje? Tiene como finalidad aliviar el dolor, aumentar la circulación y prevenir y corregir la disfunción. Ayuda a la máxima recuperación de fuerza, movilidad, coordinación entre nosotros. Repasemos. Tenemos aquí el símbolo mundial de accesibilidad para personas con discapacidad, el cual consiste en una figura estilizada de un hombre en silla de ruedas. Este se encuentra en un cuadro plano que cuenta con medidas de alto de 28 centímetros y de ancho de 25. La cabeza del hombre se puede encontrar tanto al lado derecho como a la izquierda. Este va a contar con un fondo color azul Pantone número 294 y la silueta de nuestro hombre va a ser en un color blanco. El símbolo mundial de ciegos consiste en una figura estilizada de un hombre de pie con un bastón, el cual se presenta en un cuadro plano, cuenta con medidas de 30 por 30, cuenta con un fondo color azul Pantone número 294 y la silueta de nuestro hombre se va a encontrar en un color blanco. El símbolo mundial de accesibilidad con perro guía consta con la figura humana estilizada de un hombre de pie con perro guía, el cual cuenta la cara en plano derecha o izquierda, un fondo azul Pantone número 294 y cuenta con las dimensiones de 30 por 30. El símbolo mundial de sordos consiste en una oreja estilizada con línea diagonal, la cual va a contar con medidas de 30 por 30 y un fondo color azul Pantone número 294. El símbolo mundial de teléfono de textos para sordos consiste en la figura estilizada de un teléfono de textos, el cual va a contar con las dimensiones de 30 por 30 y va a tener un fondo azul Pantone número 294. Anatomía, planos y ejes. Entre los planos y ejes vamos a encontrar el plano sagital, que se va a encargar de dividir el cuerpo en izquierda y derecha, el frontal, que va a dividir anterior y posterior, y el transversal, que va a dividir en superior e inferior. Y los ejes antero-posterior, que es el que se va a originar de adelante hacia atrás, el vertical, que es el que va a ser de arriba hacia abajo, y el transversal, que se va a originar de lado a lado. Ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? La ergonomía es el estudio de las condiciones de la adaptación, la cual tiene como objetivo adaptar el entorno a las necesidades y posibilidades del ser humano. Esta se va a centrar en dos cosas, en la ejecución y el bienestar. En el año 200 el hombre se diferenció de los animales. En el año 500 se utilizaron los principios de la ergonomía. En el año 657 en Egipto se registraron enfermedades causadas por las condiciones donde laboraban. En el año 753 en Roma exigían a patrones la seguridad de los trabajadores. En el año 1489 Leonardo da Vinci creó la imagen del hombre. Para el año 1633 se fundó la medicina del trabajo por Bernardino Romancini. En el siglo VIII y IX se tomaron en cuenta la carga muscular de cada trabajador. En la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta que los instrumentos que utilizaban no eran los adecuados, y para el siglo XX agencias de gobierno, universidades y compañías privadas empezaron a implementar la ergonomía. Antropometría. Antecedentes. En el año 401 al 500, Canón Romano saca el Tratado de las Proporciones, que divide el cuerpo en 8 porciones. Para el siglo XV, Cenino Cennini describió la altura del hombre como la anchura de los brazos extendidos. En 1471 al 1525, Alberto Durero, considerado como el padre de la antropometría moderna. En 1476 al 1492, Dionisio describe la altura del hombre como 9 cabezas. En 1976, la UNESCO considera la antropometría como una ciencia.
La antropometría tiene como objetivo valorar el desarrollo muscular, medir y cuantificar los cambios en la masa. Existen dos clasificaciones en la antropometría, que es la estructural y la funcional. La estructural se encarga de sacar medidas en una posición neutra, mientras que la funcional son medidas en movimiento. Variables lineales. En ella vamos a encontrar la altura y la distancia, las cuales se van a definir generalmente como dos puntos de referencia, las cuales se van a poder situar de una manera precisa sobre el cuerpo. Y otras variables como la anchura, longitud y perímetro. Anchura, que es la distancia entre dos puntos de referencia bilateral. Longitud, distancia entre dos puntos de referencia adistintos. Y el perímetro, que puede ser, en este caso, un ejemplo, el perímetro cefálico. Adaptación y regulación. La adaptación del espacio, equipo del trabajo del usuario pueden depender no solo de las dimensiones corporales, sino también de otras variables como lo pueden ser la tolerancia a la incomodidad, el tipo de actividad que van a desarrollar y la ropa y herramientas que usan. La capacidad de adaptación va a depender especialmente de las posturas incómodas que producen fatiga, así que es necesario proporcionar al usuario indicaciones precisas de cómo es que van a mejorar estas. Antropometría estática. Esta puede proporcionar una gran cantidad de información sobre el movimiento si se ha elegido un conjunto adecuado de variables. Los movimientos son complicados y se desea realizar un buen ajuste con el entorno. Análisis preciso de las posturas y los movimientos. Trabajo muscular. El trabajo muscular en las actividades laborales se puede dividir en 4 puntos diferentes. Trabajo muscular dinámico y pesado, que son actividades forestales, agrícolas, entre otras. Manipulación manual de materiales, como pueden ser enfermeras en laboratorios, oficinas, transporte. Trabajo estático, que es que siempre estás parado. Y repetitivo, que realizas lo mismo. Las tareas repetitivas son más comunes dentro de las industrias del procesamiento de alimentos y de la madera. La postura en el trabajo es aquella postura que adapta una persona en el trabajo. Esto tiene relación con las capacidades fisiológicas del cuerpo, sus características y los requisitos del trabajo, que generalmente generan estrés físico y mental. Las posturas han interesado a los médicos e investigadores por algunas razones, como los pueden ser posturas fuentes de carga, posturas que están en estrecha relación con el equilibrio y la estabilidad, y posturas controladas por una serie de reflejos nerviosos. Principalmente tiene problemas musculoesqueléticos relacionados con el trabajo repetitivo, generando esto muy comúnmente dolor en la zona lumbar. Definiciones: tamaño, medidas, dimensiones, altura, longitud, anchura de un objeto o persona. Proporción, disposición, conformidad o correspondencia debida de las partes de una cosa con el todo o entre las cosas relacionadas entre sí. Crecimiento, la acción y efecto de crecer o aumento imperceptible y gradual del tamaño del organismo de un ser vivo hasta alcanzar la madurez. El peso, vector que tiene longitud y dirección, apunta aproximadamente hacia el centro de la Tierra. Y por último la altura, que es la distancia vertical desde la superficie de sustentación. Medidas antropométricas. El peso. El peso lo vamos a tomar en posición anatómica, con lados a los costados, sin zapatos, con ropa ligera, mirando hacia el frente y sin movernos. Y la altura la vamos a tomar en una posición anatómica, sin zapatos, con los brazos a los costados, mirando hacia enfrente, sin movernos y sin apoyarnos a la superficie que esté a nuestras espaldas. Siempre tenemos que considerar que nuestra mirada tiene que estar hacia el frente. La altura de ojos es la distancia vertical desde la horizontal hasta el ángulo externo del ojo. Se tomará en centímetros en una posición anatómica, utilizando un objeto sobre el ángulo del ojo, y se le va a pedir al paciente que fije la mirada. La altura del hombro es la distancia vertical desde la horizontal hasta el acromion. Se va a tomar en centímetros en una posición anatómica y se va a utilizar un objeto para realizar la medida. La altura del codo va a ser la medida del piso hasta la altura del codo. Nuestro punto de referencia va a ser el olecranon. El brazo del paciente se va a encontrar en una flexión de 90 grados. Va a ser en posición anatómica, cuidando siempre que nuestro paciente tenga una correcta postura y mirada hacia el frente. Al igual que en la altura de la cadera, hay que cuidar la postura de nuestro paciente. Nuestro punto de referencia va a ser la cresta,
superior y este va a tener dos variables, se puede tomar por la parte posterior o por la parte lateral. Para las siguientes dos medidas, al igual que las anteriores, tenemos que cuidar la postura de nuestro paciente y que siempre se encuentre con la mirada hacia enfrente. Para la toma de la altura del glúteo, que es la distancia vertical desde la horizontal hasta el pliegue glúteo, lo que vamos a hacer es ubicar el pliegue glúteo y desde el piso hacia arriba se va a tomar la medida. Siempre hay que procurar tener un objeto que sobresalga para que no nos dé una medida errónea. Y para la anchura de la cadera, esta va a ser la medida de la distancia de entre las espinas ilíacas. Esta va a ser tomada en centímetros y los brazos se van a encontrar a un costado. La altura de muñeca es la distancia desde la base de sustentación hasta la muñeca. Se va a tomar en centímetros en posición anatómica. Nuestros brazos ya tienen que encontrar a los costados. Las palmas van a estar mirando hacia enfrente y nos vamos a guiar desde la apófisis estiloides del radio. Para la anchura de brazos va a ser la distancia entre los dedos medios. Esta lo vamos a tomar en una posición anatómica. Se le va a pedir al paciente que coloque los brazos en abducción y nuestra mano va a estar neutra. Para ambas medidas, nuestra mirada siempre tiene que estar hacia enfrente. La anchura de codos es la distancia entre codo y codo uniendo los dedos medios. Esta se va a tomar en centímetros en una posición anatómica. Los brazos se van a encontrar en flexión a la altura del pecho, unidos por el dedo medio, contando siempre con la mirada hacia enfrente. Y nuestro largo de brazos va a ser la distancia del punto de apoyo hasta el dedo medio. Se va a tomar en posición anatómica, va a sacarse en centímetros y el brazo derecho se va a encontrar en posición neutra. De hombros es la distancia entre cada hombro. Esta se va a tomar en una posición sedente, se va a sacar en centímetros y los brazos se van a encontrar al costado. Siempre hay que contar con la vista hacia enfrente y verificar la postura de nuestro paciente. La anchura del pecho es la distancia de los extremos del pecho, línea a nivel de los pezones y en la mujer a nivel del cuarto espacio intercostal sobre el esternón. Se va a tomar en centímetros en una posición anatómica con los brazos a los costados, una vista hacia enfrente. La circunferencia del cuello se va a tomar en centímetros en una posición neutra y hay que revisar que la mirada de nuestro paciente se encuentre hacia el frente. Vamos a tomar como punto de referencia el hueso dioides y hay que procurar que la cinta quede 1 centímetro separada del cuello de nuestro paciente. La circunferencia del pecho se va a tomar a partir del cuarto espacio intercostal sobre el esternón. Se va a tomar en centímetros en una posición anatómica con los brazos a los costados, la vista hacia enfrente. Nota, hay que verificar siempre la postura de nuestra paciente. La circunferencia de cintura se va a tomar del punto medio de la última costilla ilíaca posterior-superior. Se va a tomar en centímetros, va a ser en posición anatómica con los brazos a los costados y una vista hacia enfrente. Espero que hayan podido aprender mucho en este video. Ahora ya sabemos cuál es la manera correcta de tomar algunas medidas antropométricas. También conocemos un poco de su historia. Al igual, conocemos el significado de la fisioterapia y pues para qué son algunos de los símbolos mundiales que luego nos encontramos en las calles y muchas veces decimos, ¿y eso por qué está ahí o para qué es?